Qué bueno que continúa con nosotros. Cuando hablamos de infecciones urinarias, por lo general se asocia a mujeres, pero nosotros los hombres también las sufrimos y a partir de los 50 años el riesgo aumenta todavía más. Está con nosotros el urólogo Jaylan Martínez, que nos va a explicar justamente qué es lo que pasa. A ver, doctor, de repente cuando tenemos dolor al orinar o dolor en la espalda, ¿podrían ser signos inequívocos de que estamos ante una infección urinaria? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Sí, claro, mira, cuando tenemos esos síntomas, ¿verdad? Podemos pensar que tenemos una infección, pero no podríamos decir que son inequívocos, ¿verdad? Hay pacientes masculinos que pueden tener dolor al orinar, pueden tener disuria, como lo decimos nosotros en el término médico, y no precisamente tienen una infección, pueden tener un problema prostático, ¿verdad? Podemos tener mujeres que tengan un trastorno en la vejiga, un trastorno miccional, y esto les genere ardor al orinar y no precisamente sea una infección, o a veces podemos tener lumbalgias, ¿verdad? Temas osteomusculares o temas de hernias de discos que generen dolor lumbar y no precisamente sea una infección urinaria. Entonces, cuando nosotros nos viene un paciente con síntomas de infección, es muy importante individualizar cada caso y determinar si ese paciente, con la historia clínica que nos presenta, con el examen físico que nos presenta y los exámenes complementarios que les vamos a hacer, si puede derivarse en una infección o no. Es importantísimo también, sí me gustaría aprovechar el espacio para explicarle un poquito a la población cómo funciona el tema de las infecciones urinarias el urólogo, porque es algo súper frecuente en nuestra consulta. Temas de infecciones urinarias a recurrencia, ¿verdad? Que pasan y pasan. Y el urólogo lo que intenta buscar, o la uróloga, ¿verdad? Lo que intenta buscar es la causa subyacente de esa infección. No solo tratar la infección por los diferentes medios que tenemos para tratarla, sino buscar por qué esa persona está teniendo infecciones urinarias a repetición y tratarlas, ¿verdad? Sea con medicamentos, a veces con cirugías, ¿verdad? O a veces con ciertos cambios nada más en hábitos. Nuestro Facebook Live completamente activo para que usted le haga las preguntas al doctor. Ahora, doctor, como usted bien lo decía, ¿verdad? Hay gente que sufre de una infección una o dos e incluso más veces durante un año. ¿Por qué? Sí, es importante ahí determinar el paciente. Es mujer, es hombre, es un paciente joven, es un paciente de edad mediana, es un paciente adulto mayor, ¿verdad? Es importante determinar la persona que tenemos al frente. Te doy diferentes ejemplos. ¿Qué es una de las cosas más comunes que nosotros tenemos de infecciones recurrentes en la consulta? Son mujeres menopáusicas, ¿verdad? Mujeres que ya no menstruan, que ya no producen esta cantidad de estrógenos, que tienen resequedad vaginal y muchas veces tienen infecciones urinarias a repetición con algo tan sencillo por, digamos, una resequedad vaginal. Entonces utilizamos estrógenos para mejorar esto y mejorar las infecciones. O está el paciente masculino de 60 años con una enfermedad prostática, ¿verdad? Con una hiperplasia prostática benigna que no vacía bien la vejiga y genera este acúmulo de orina, genera infecciones urinarias a repetición. Entonces son dos pacientes muy diferentes, ¿verdad? Y tenemos que individualizar cada caso. Así hay muchos ejemplos que te puedo dar, ¿verdad? Pero para que la población tenga una idea que es importante cuando llega a la consulta, que espere no solo, digamos, una buena consulta, sino que espere, si está teniendo infecciones urinarias a repetición, muchos exámenes que vienen para poder determinar por qué estás teniendo ese problema. Doctor, hombres y mujeres tienen riesgo de sufrir una infección urinaria, pero por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿cómo se manifiesta? Mira, puede ser muy variable. Tenemos infecciones urinarias severas, ¿verdad? Que necesitamos hospitalizar al paciente porque comprometen el riñón, ¿verdad? Como una pielonefritis, podemos tener abscesos, podemos tener presentaciones que, como te digo, ocupemos un manejo de emergencia, como podemos tener infecciones urinarias no complicadas, ambulatorias o extrahospitalarias, ¿verdad? Que se pueden presentar por los síntomas más típicos, que es ardor al orinar o disuria, ¿verdad? Frecuencia al orinar, urgencia al orinar y muchas veces podemos tener dolor suprapúbico, ¿verdad? Dolor como en la pelvis también. Eso es como lo más común, ¿verdad? Muchas veces también en las mujeres presentamos en la consulta mujeres que vienen un poquito asustadas, ¿verdad? Porque tienen estos síntomas de infección urinaria, pero vienen sangrando, vienen orinando sangre. Eso se llama una cistitis hemorrágica y es muy frecuente en mujeres jóvenes, ¿verdad?, que tengan una infección. Doctor, ¿cómo empieza una infección urinaria en un hombre? ¿Cuáles son esos primeros síntomas que nos dan alerta de que podríamos estar ante una infección? Inmediatamente vamos a ver cambios en el patrón miccional. Vamos a percibir que orinamos un poco más de la cuenta, no en cantidad, sino en frecuencia. Mira, oriné cada 15, cada 20 minutos, cada 30 minutos, cuando hace una semana estaba orinando normalmente, como orino yo, ¿verdad? Hay urgencia, ¿verdad? Tenemos esa sensación de tener que ir al baño rápidamente, porque si no sentimos que nos podemos orinar. ¿Se pueden ver cambios en el color de la orina?
Sí, claro, es posible verse cambios en el color de la orina. A veces las infecciones, como te comentaba previamente, pueden estar asociadas a sangrados, ¿verdad? Y esto puede generar cambios en el color de la orina. Incluso ciertas ocasiones también, si es un paciente que no vacía bien la vejiga y está orinando, los pacientes pueden llegar con todos estos síntomas y muchas veces dice, mira, siento que mi orina también está fétida, ¿verdad? Mi orina huele diferente, no es la misma orina de siempre. Y si lo asociamos a todos los síntomas que presenta el síndrome clínico de infección urinaria, pues sí pueden tener estos cambios. Jasty nos pregunta a través del Facebook porque ella tiene una hija de 3 años y le da una leve infección y desaparece. Y es una niña, ¿verdad? De 3 años. Okay. Le da una infección y desaparece sola. Exacto. Pues ahí habría que ver lo que te comenté al inicio, ¿verdad? Muchas veces los síntomas que uno percibe como infección, uno puede decir, bueno, me arde al orinar, siento estas molestias, pero no precisamente puede ser una infección. Entonces siempre es importante que si tenemos esa sospecha que hay una infección, hacer un examen general de orina y un cultivo de orina para determinar qué bacteria está ahí, ¿verdad? Y ver que no esté negativo y en realidad nada más sean síntomas. Claro, vea, doña Sandra tiene 53 años y tiene insuficiencia renal crónica fase 4. Dice que tiene muchísimas infecciones urinarias. Pues ahí con doña Sandra habría que ver el historial clínico ya más profundo, ¿verdad? Para ver cuál es la razón de las infecciones urinarias y cuál es la razón de la insuficiencia renal también, ¿verdad? Muchas veces podemos tener insuficiencias renales que se llaman postrenales por situaciones donde el paciente no evacúa bien la orina o podemos tener insuficiencias renales asociadas a temas metabólicos, ¿verdad? Pacientes que tengan diabetes descontrolada, ¿verdad? Que los riñones ya dejen de funcionar y cuando nosotros tenemos un sistema metabólico que no funciona bien nuestras defensas y no nos defendemos contra ciertas bacterias. Claro. Vea, otra doña Sandra nos cuenta que tiene 50 años y un año de tener un dolor en el caño de la orina. Ya se hizo todos los exámenes y no sale con nada. Y sigue con esa molestia. Claro, ahí sí es importante como lo hablamos, ¿verdad? Entonces ya se ha hecho los exámenes súper bien, ¿verdad? Ya sabemos que no hay una infección urinaria, entonces probablemente doña Sandra lo que tenga sea un trastorno en la vía urinaria que le genera ardor, ¿verdad? Hay que ver temas de frecuencia, de urgencia, temas de nocturia, que es levantarse mucho en las noches, para ver si ella se beneficia de algún tipo de tratamiento que le relaje la vía urinaria, que le relaje la vejiga para poder, digamos, controlar estos síntomas. Claro. Doña Majume consulta que si la hinchazón de o sea, de los pies en las piernas tiene que ver con la infección urinaria. No precisamente, digamos, la hinchazón de pies puede deberse a otra índole médica, ¿verdad? No precisamente tenemos un tema de infección urinaria asociado a hinchazón de pies. Claro, vea qué interesante, doña Sonia se hizo los exámenes de rutina, ¿verdad? Salió con un montón de bacterias en la orina, pero dice que ya no tiene síntomas. Eso pasa mucho, eso se llama bacteriuria sintomática. Son pacientes que se hacen exámenes de orina y tienen el examen de orina con muchas bacterias, pero ellos dicen, mira, yo me siento bien. Muchas veces tenemos algunas prácticas médicas donde envían antibióticos a estos pacientes que no tienen síntomas. Es importante saber que si el paciente no tiene síntomas, no hay que darles antibióticos, a menos que este paciente que tiene bacterias en la orina y está sintomático vaya a ser sometido a una cirugía de urología o sea una paciente que está embarazada, ¿ok? Claro. A esa paciente hay que estudiarla para ver cuál es la razón por qué ella tiene bacterias en la orina. Puede ser que no esté vaciando bien la vejiga, puede ser que tenga piedras en los riñones, puede ser que tenga algún divertículo, puede ser que tenga algo que le esté generando estasis o acúmulo de orina y genere este sobrecrecimiento bacteriano. Vea, doña Luz dice que ella tiene mucha picazón, que le sale un fluido, que es diabética, se inyectó 20 en las noches. Ok, ahí digamos, muchas veces con las pacientes femeninas nosotros tenemos que interconsultar con ginecología, ¿verdad? Porque muchas veces se puede confundir un poco los síntomas de una infección vaginal con una infección urinaria, entonces es importante que sepa que el tema, digamos, de un flujo, si hay un flujo que mancha la ropa interior, usualmente eso no viene desde la uretra o la vejiga, usualmente puede venir desde la vagina, ¿verdad? Entonces es importante tener eso en cuenta para también determinar primero, ojalá una cita con ginecología y posteriormente si hay un cultivo de orina o hay exámenes, ¿verdad?, que nos digan que hay un tema en la vía urinaria, pues ahí tomar las riendas nosotros del caso, ¿verdad?, y ir determinando qué podemos hacer. Charteros pone que qué pasa cuando el olor de la orina es de lo que comió, pan, pollo, dulce, lo que sea. Pues eso puede pasar, a veces incluso con los suplementos vitamínicos, a veces podemos ver, ¿verdad?, cambios en el color de la orina o olor diferente en la orina. En realidad, mientras tengamos una micción saludable, no tengamos ningún síntoma que nos altere o que veamos que hay alguna diferencia en nuestro basal urinario, pues eso es normal.
Vea, doña Ángela tiene 50 años, presión alta, insuficiencia renal, grado 3 y orina mucho al día, pero también está botando proteína por la orina. Ok, ahí digamos, estamos viendo el tema de la proteína en la orina, es un tema con un enfoque más de nefrología, ¿verdad? Que es una especialidad que se encarga del tema de la función de los riñones, ¿verdad? Pero el tema de que orina mucho sí es un poco más de nosotros, entonces tenemos que ver si está vaciando bien la vejiga o no la está vaciando bien para determinar cómo podemos generar que ella esté bien. Lo que nosotros queremos es que el paciente se sienta cómodo con su día a día. Vea, don Henry nos pregunta que a los cuántos años empieza el hombre a darle, o es más frecuente que le dé infecciones urinarias. Pues en realidad, digamos, nosotros no queremos que al hombre le dé infecciones urinarias en ningún momento. Eso no es algo que nosotros deseemos o no es algo común. No es como que digamos, mira, a partir de los 50 años nos tiene que dar infecciones. No, en realidad es mucho más común que a las mujeres le den infecciones. Nosotros decimos que hasta la mitad del porcentaje de las mujeres va a tener una infección en toda su vida, ¿verdad? Un 50% de todas las mujeres. En el hombre, si tiene una infección urinaria, es importante estudiarlo, porque por la anatomía del hombre tener una infección urinaria no es tan frecuente. Claro. Vea, doña Ana Patricia nos cuenta que a su hija le da cistitis cuando usa toalla sanitaria durante el periodo de menstruación, que siempre, o sea, de fijo le va a dar. Sí, entonces ahí habría que ver el tema, digamos, de la toalla sanitaria que está usando y el tema de la irritación en la uretra que pueda tener, porque, digamos, la cistitis, como bien lo dices, es un síndrome clínico, es una presentación de síntomas que no precisamente involucra una infección, ¿verdad? Porque si tuviera infección, ella cada mes tuviera que tomar antibióticos o tuviera que tomar algún tipo de medicamento, porque no va a mejorar, una infección no mejora por sí sola. Entonces, probablemente, como vos lo dices, y ella ya lo ha notado, está asociado a la menstruación. Claro. Entonces, hay que ver cómo hacemos para mejorar ese método, ¿verdad? Para manejar la menstruación y que no le generen estos síntomas. Nos cuenta Vane que desde hace 10 años tiene una discapacidad y ya no puede tomar antibiótico porque vive en ella una bacteria. Lo que hablamos, ¿verdad? Previamente, tenemos que definir en Vane, ¿verdad? La discapacidad que tiene hay que ver si le genera algún tipo, porque hay muchas discapacidades que generan dificultades para poder vaciar la vejiga. Claro. Si son discapacidades neurológicas, no funciona de manera adecuada la vejiga y a veces tenemos que hacer cateterismos intermitentes, ¿verdad? Que es vaciar la vejiga por diferentes medios, ¿verdad? O con sondas para poder evitar este tipo de bacterias. Si un paciente tiene una bacteria y está asintomático y no tiene nada, lo podemos dejar ahí tranquilo. Pero si un paciente empieza a presentar infecciones o es un paciente joven y queremos tratar y queremos buscar la causa de esa bacteriuria asintomática, pues sí es importante que se acerque a la consulta para poder definir qué es, ¿verdad? Él es el urólogo Jaylan Martínez. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy amable, doctor. Con gusto. Muchas gracias.